Hola, buenas. Eh, Estamos junto con la clase de inglés 1. Vamos a se integra a clase y si no, comenzamos así. De cualquier manera, pueden ver el video. Muchísimas gracias. Vamos a esperar unos 3 minutitos. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Voy a mantener mi cámara apagada porque si no se corta o es intermitente el sonido. Mientras esté compartiendo pantalla, voy a mantener mi cámara apagada. Vamos a iniciar la clase de inglés 1. Bueno, now I'm gonna sharing screen. Well, let's start. First of all, we are gonna know a formula for making sentences in English. I always tell you, siempre les digo, this formula gonna help you in every single sentence, tense, situation. Esta fórmula les va a servir en todos los tiempos, en cualquier situación. It's a better way to make sentences in any occasion, en cualquier ocasión. Okay. Remember, also we have some exceptions. También tenemos algunas excepciones. En el inglés hay más excepciones que reglas gramaticales o reglas para hacer, sí, la gramática en general, para hacer conjugaciones. Hay más excepciones que reglas. Como en todo, en esta fórmula también va a existir una excepción, dos excepciones principalmente, pero en general te va a servir para hacer todo
toda tu comunicación en inglés en cualquier situación. So let's start. The formula is pretty easy. First of all, the first step from the formula, we need to know the personal pronouns. What is a personal pronoun? Well, we have personal pronouns in our screen. Personal pronouns are I, we, you, she, he, they, and it. Remember, you is only for a singular and for plural, okay? I mean, you para una sola persona, tú, y you para dos o más personas, que significa ustedes, ¿ok? El you es el mismo para los dos. En las dos situaciones se puede usar el you. Remember, personal pronouns are different, are totally different from verb to be. Son totalmente diferentes, están separados, son cosas distintas. Los personal pronouns y el verbo to be. Because always we regularly think about I am, you are, we are, he is, she is, it is, they are. And that's correct. Eso es correcto si estamos hablando del verbo to be. ¿Cuál verbo to be le corresponde al personal pronoun que nosotros queremos? Pero en esta fórmula no siempre se va a utilizar el verbo to be, ¿ok? Pero siempre, en cualquier tiempo se va a utilizar un personal pronouns. Porque no podemos estar hablando de algo o de alguien que no contextualizamos, ¿sí? Es como si yo llego y les digo, es hermosa. ¿Eh? Y me van a decir, ok, teacher, excellent. What you're talking about, ¿de qué estás hablando, no? De una planta, de una casa, de una persona. ¿De qué estás hablando? Por eso en cualquier tiempo va a estar involucrado el personal pronouns. In English, like in Spanish, we don't use always verb to be. No usamos siempre el verb to be. Es como si yo quiero decir, yo trabajo mucho. Ahí no hay ningún verb to be. Yo no estoy diciendo yo estoy trabajando, yo estuve. No hay verb to be. Sin embargo, sí hay un personal pronouns. ¿Ok? Por eso les comento que no liguemos, no unamos el verbo to be con un personal pronouns. Los personal pronouns son estos: I, we, you, she, he, they, and it. Okay? So this is the step number 1 from our formula. Nuestra fórmula tiene 4 pasos elementales en casi todos los tiempos. Remember, we have 2 exceptions. So personal pronouns, first step from our formula. The second step, second one, is an auxiliary or modal verbs. We could find them like auxiliary verb or modal verbs, okay? El segundo paso es nuestro verbo auxiliar y nuestro modal verb o nuestro modal verb. ¿Ok? Nuestro verbo auxiliar. ¿Cuáles son los verbos auxiliares en inglés? Bueno, es el verbo to be, am, is, are en presente, was, were en pasado, be en presente o been en presente participio. En pasado participio, perdón. Otro verbo auxiliar es el have and has. Y todos los tiempos que conlleva a ellos. Have, has, ¿ok? Have, remember, como el verbo to be. El verbo to be significa lo mismo en todos los que le dijimos, nada más que es am es para el subject I, is es para he, she, it, and are, we, they are. We, they, and you. Sin embargo, el verbo to be, am, is, are significa lo mismo. Was, were significa el verbo to be en pasado. ¿Sí? Be es el verbo en infinitivo que se va a utilizar en otras situaciones. Y been es el pasado participio del verbo to be. Have es el presente y had es el pasado.
Has es el presente de have, solamente que para he, she, it. Un verbo modal es, por ejemplo, verbos modales hay muchísimos. We need to learn them with the practice in English, and with the time. Okay, we need to learn about this kind of modal verbs with the time, with practice in English. Okay. Como verbos modales hay muchos, tenemos que aprenderlos con el tiempo e ir practicando. Algunos de ellos son will y todos sus tiempos, and do y todos sus tiempos. ¿Sí? Esto vamos a encontrar como auxiliary verbs o modal verbs. Es el segundo paso de nuestra oración. El tercer paso, third step, are verbs. ¿Cuáles verbos? Main verb. The main verb, el verbo principal. Acuérdense que una cosa es el auxiliary verb o el modal verb. Está uno o está otro. ¿Sí? En el segundo paso. En el tercer paso está nuestro verbo, nuestro main verb, el verbo principal de la oración. Es decir, si queremos decir algo de yo estaba corriendo, estaba es nuestro auxiliary verb, corriendo es nuestro main verb, nuestro verbo principal de la oración. ¿Sí? En tercer paso está nuestro verbo principal de la oración. Y aquí está, sobre todo en bare form o base form, or in present. Okay. In past participle. Okay, we are gonna use the verb depends that we need. Vamos a usar nuestro verbo en la oración en presente, pasado o pasado participio. Depende de lo que nosotros necesitemos. Y yo le agrego un tiempo más, por así decirlo, un tiempo más, que es el verbo con gerundio, el verb with ing, okay, at the end. We have our main verb in present or bare form, in past simple or simple past, in participle, and gerund or ing. In that 4 ways, we're gonna find our verbs. Ninguna otra, guys. No vamos a encontrar nuestro verbo principal más que en presente, pasado, pasado participio y con ing. Es las únicas 4 formas que podemos usar nuestro verbo principal en nuestro paso número 3. And the fourth step is the rest of the sentence. I was cooking pizza, I was cooking pasta, I was cooking when the weather was pretty hot. I don't know, the rest of the sentence, okay? Those are our 4 steps with English. And remember, this formula is gonna help us in every single tense, in every single situation. Remember that we have only 2 exceptions for this formula. We're gonna see one of them and continue. Okay, when we have question, the fifth step is question mark. Cuando tenemos una pregunta, una oración que es una pregunta al final, pues al final solo le agregamos nuestra signo de interrogación. Our question mark is our fifth step if we need it. Si necesitamos nuestro question mark porque es una pregunta, se la agregamos como quinto paso y si no, nos quedamos en el cuarto paso. Okay, we're gonna see or we're gonna study simple present or present simple. It's a time, pretty basic time, basic tense. Es un tiempo muy básico, pero que necesitamos definitivamente estudiar, guys. ¿A qué me refiero con esto? Es muy básico y es elemental que nos lo aprendamos o aprendamos a conjugar de manera correcta para que no se nos complique
más adelante el conjugar los tiempos. Simple present always is teaching in two different classes, en dos clases diferentes. The first part of present simple that we need to teach, la primera parte del verbo, del presente simple que tenemos que enseñar es the verb to be. ¿Ok? El verbo to be. Es la primera parte de nuestro verbo, de nuestro presente simple que tenemos que enseñar. Presente simple con el verb to be. Y bueno, ya sabemos que a cada personal pronouns le corresponde un verbo to be. ¿Qué significa ser o estar? Am significa ser estar. Are significa ser o estar. Is significa ser o estar. Los tres significan lo mismo. Simplemente es diferente conjugación. Like in Spanish, no decimos ella está corriendo y ellos está corriendo, nosotros está corriendo. ¿Verdad que no? Es el mismo verbo, conjugado diferente. Pasa exactamente lo mismo en inglés. Entonces, tenemos el verb to be in simple present. I am teacher. Yo soy maestra. You are teacher. Tú eres maestra o maestro. He is teacher. She is teacher. It is teacher. We are teachers. You are teachers. They are teachers. Ustedes son maestros. Nosotros somos maestros. ¿Ok? Simple present or verb to be. Simple present porque estamos hablando de nosotros somos. O estamos. I am in Mexico. You are in Mexico. He is in Mexico. We are in Mexico. ¿Ok? Presente simple. Negativo. I am not. I am not teacher. No soy maestro. I am not student. No soy estudiante. You aren't or you are not student. He isn't a student. We aren't a student. No somos estudiantes. Él no es estudiante. Tú no eres estudiante. Yo no soy estudiante. I am not in Mexico. No estoy en México. Presente no estoy. Estoy expresando un enunciado en presente simple de ser o estar. Interrogative. You already know. First for the second, second for the first. En nuestra fórmula para hablar una pregunta, el primero se cambia por lo primero, el primer paso se cambia por el segundo por el primero, and that's it. Siempre, okay? So, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Okay? And this is present simple with verb to be. Es muy simple. El presente simple del verbo to be. Es muy fácil de entender. ¿Sí? Son puntos básicos. Recuerden, a cada subject, a cada personal pronouns que se convierte en un sujeto dentro de una oración, le corresponde un personal pronoun específico. En forma negativa le agregamos un not o podemos hacerlo completo. I'm not, are not, is not, are not o aren't, isn't. ¿Ok? Con contraction or not. Both are correct. Interrogative. First step for second one for first, and question mark at the end of the question. En nuestra fórmula solamente cambiamos el primer paso por el segundo por el primero, siempre. Y question mark at the end of the question. Y ponemos el signo de interrogación al final de la pregunta. Muy importante, guys, muy importante. Acuerden, siempre recuerden que en el presente simple del verb to be, ¿sí? Cada subject tiene su verb to be predestinado, como en español, como lo que les explicaba, que en español, o sea, no vamos a decir ella corre, ellos corre, nosotros corre, ¿sí? Es igual en inglés. Este es el verbo to be en presente simple. Es muy sencillo, muy fácil de entender. ¿Por qué se enseña? Vamos a ver por qué se enseña el verbo to be, o la razón por la que el verbo to be se enseña primero
que el resto del presente simple es porque el verbo to be, chicos, remember, is a auxiliary verb. El verbo to be, aparte de ser, ¿sí?, un verbo principal o main verb, también puede ser un verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, como verbo auxiliar, nosotros ya no necesitamos de otro verbo auxiliar que nos ayude a representar nuestro main verb. Es decir, con el verbo to be, nosotros solamente usamos un verbo. Por eso les decía que es importante saber qué verbo to be le corresponde a cada subject, ¿sí? Entonces, esta es una de las excepciones de nuestra fórmula. El verbo to be es autosuficiente porque en el presente simple del verbo to be, solo el presente simple, guys, hay otro tipo de presentes donde sí necesitamos un verbo principal con el verbo to be. Pero en el presente simple, justamente en este tiempo, no es necesario otro verbo. El verbo to be nos sirve como main verb y como auxiliary verb, ¿sí? Es decir, si nos vamos a la parte de interrogación, con el verbo to be preguntamos y con el verbo to be hacemos nuestra oración. I am I. ¿Ok? Ya no necesitamos nada más. Esto es en el presente simple del verbo to be, que el verbo to be es tan autosuficiente. Cuando tengamos verbo to be, vamos a usar el verbo to be. En el presente simple nos sirve como verbo auxiliar y verbo principal en el presente simple solamente. ¿Ok? Nos vamos a ir con el presente simple with the rest of the verbs. With the rest of the verbs. And it's pretty easy, guys. Remember the first part from our formula, la primera parte de nuestra fórmula es subject or personal pronouns. Aquí lo tenemos I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay? We have in simple present always, we have simple present and simple past. We're going to have our exception. Vamos a tener nuestra excepción de nuestra fórmula solo en afirmativo. En afirmativo no vamos a necesitar el paso número 2. Nos vamos directamente al verbo principal, al main verb, solo en afirmativo. ¿Por qué? Porque el paso número 2 nos sirve, el paso número 2 de nuestra fórmula nos sirve para dar negación y hacer preguntas. Darle sentido a nuestra oración, en qué tiempo está, cómo vamos a preguntar, si es negación o no es negación. En el paso número 2, ahí le vamos a dar todo el sentido a nuestra oración. Pero en presente simple, vamos a pasarnos cuando hablamos de una oración afirmativa, nos vamos a pasar directamente al verbo. Vamos a omitir el paso número 2 solo en la afirmación, affirmative form. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros verbos, ¿sí?, ya están conjugados en presente, pasado y pasado participio. Entonces, como ya tenemos un verbo conjugado en presente, ya nos está diciendo cómo decirlo. Nos vamos a ir directamente al verbo. I like, you like, okay? He, she, it likes. Remember, with third persons, con he, she, it, terceras personas, nuestro verbo siempre va a llevar un extra S at the end of the sentence. In affirmative, okay? En la forma afirmativa, con he, she, it, nuestro verbo siempre va a llevar una S al final. Repito, es como ella corre, ellos corren, nosotros corremos. No se dice igual, ¿verdad? Aunque es el mismo verbo correr. Pasa lo mismo en inglés. Con he, she, it, nuestro verbo lleva una extra S at the end of the verb. Solo con estos subjects, ¿ok? Con estos personal pronouns. So, I like, you like, he, she, it likes, we like, you like, and they like. ¿Ok?
Entonces ya del primer paso nos pasamos hasta el tercer paso y luego al cuarto paso, que es the rest of the sentence. And here we have an example. He likes this food. It's the rest of the sentence. Lo rojo es el personal pronoun, nuestro primer paso. Recuerden que en presente simple nos pasamos al tercer paso porque ya hay un verbo conjugado de esa manera. Es nuestro paso verde, likes. Y el the rest of the sentence, this food. Si lo hacemos con they like, sin extras, this food. Affirmative form, simple present, okay? Negative form. Negative form. Aquí ya necesitamos un segundo paso. Aquí ya no nos vamos a brincar el segundo paso. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije that in our second step, en nuestro segundo paso, nosotros negamos, damos sentido a nuestra oración en qué tiempo está, preguntamos, ¿sí? Con nuestro segundo paso. Entonces, ok, ya sabemos que es el verbo like, ¿sí? Ya sabemos que con terceras personas se le pone una extra S. Pero, ¿qué pasa cuando queremos negar? O sea, porque nuestro verbo like no dice ninguna negación. Solamente está el verbo like, de gustar. Y no viene negado. Quiere decir que entonces nosotros sí vamos a necesitar negative form, nuestro segundo paso, que va a ser un auxiliar. ¿Qué auxiliar se utiliza en el presente simple? Bueno, do. Do. ¿Ok? Que para terceras personas le agregamos nuestra extra S y queda como does. Eso es lo único. Que en terceras personas recuerden que siempre se maneja una extra S. En algunas reglas para agregar la extra S quedan algunos verbos así. Entonces, este es uno de ellos. Do para I, you, we, you and they. Y does para he, she. De manera que si queremos decir no me gusta, I, ¿cuál es el verbo que corresponde a I? Do. I do not like this food. You do not like this food. We do not like this food. They do not like this food. O I don't like this food. You don't like this food. We don't like this food. They don't like this food. Pretty easy, okay? With he, she, he does not like apples. She does not like apples. It does not like apples. Or he doesn't like apples. She doesn't like apples. It doesn't like apples. Quiere decir que lo podemos decir do not, does not, or don't, or doesn't. Solamente recuerden do con I, you, we, and they, and does con he, she, it. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer en la pregunta? Pues vamos a preguntar con nuestro auxiliary verb del simple present, que es do. Once more do, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Se recuerdan que en las preguntas vamos a hacer el primer paso por el segundo y el segundo por el primero? It's pretty easy. Entonces, si tenemos I do like, vamos a poner do I like this food? Do you like this food? Do we like this food? Do they like this food? Recuerden nuestro primer paso por el segundo y el segundo por el primero. Es muy, muy fácil. Y con he, she, it, pues recuerden que vamos a hacer en vez de do, does. Does he like this food? Does she like this food? Does
eat like this food? ¿Qué podemos notar aquí de diferente, guys? Que nuestro verbo, main verb, el verbo principal, no nuestro verbo auxiliar. El verbo principal se le quita esta extra S, ya no se repite. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros usamos auxiliar, esto es lo que nos ayuda a conjugar en qué tiempo están los verbos. Y un tip que les voy a dar con nuestra fórmula. En el step 2, delimitamos o escogemos cuál main verb nos va a servir, cuál auxiliary verb o cuál modal verb nos va a servir para darle temporalidad, afirmación o negación, para preguntar, ¿sí? en nuestra oración. Cuando nosotros tenemos un auxiliar y un modal, cuando tenemos un auxiliar que no sea el verbo to be, y cuando tenemos un modal, el tercer paso de nuestra fórmula es escoger nuestro verbo principal. Después de un modal, como will, would, should, must, esos son modales, modal verbs. Después de un modal, siempre, 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 guys. ¿Sí? Va el verbo en bare form, base form or present. Siempre. Y después de un auxiliar como do and have, nuestro tercer paso, también nuestro verbo lo tenemos que poner en base form, present. Siempre, siempre, siempre. Cuando nuestro segundo paso es el verbo to be como auxiliar, nuestro tercer paso forzosamente tiene que ser nuestro verbo con ing. Siempre. Entonces, si nosotros, esa es una regla general, nos va a servir para todos los tiempos. Si yo aquí tengo ya un auxiliar, quiere decir que mi tercer paso va a estar nuestro verbo en present bare form, en forma base, en presente. Like this, okay? That's why. We have some examples. I like him. I like him. No necesitamos verbo auxiliar do ni does. ¿Por qué? Porque recuerden que en las afirmaciones nuestro verbo ya está conjugado. I like him. She loves, extra S, her friends. Ya está conjugado, es afirmativo. They like this film. We start at noon. He goes to school by bike. They watch TV every evening. I eat bananas and bread at breakfast. You work very hard. Estos todos son en tiempo presente. Y si vemos I like el verbo, loves with extra S porque nuestro subject es she, they like, we start, he goes. ¿Por qué? Porque nuestro subject es he, si no sería they go, for example. They watch, porque nuestro subject es they. I eat, porque nuestro subject es I. You work, porque nuestro subject is you. Si nuestro subject fuera he works. ¿Ok? Todos estos son en presente. Vamos a hacer el primero en pasado. Vamos a ver. Sí. I like him. En negativo es I. ¿Cuál es el auxiliar para I? Do. I do not like him. Or I don't like him. ¿Cuál es el auxiliar de she? Does. She does not love her friends. O she doesn't love her friends. Remember, le quitamos la extra S porque nuestro auxiliar does
ya está haciendo la conjugación y después de un auxiliar, la regla dice que nuestro verbo principal debe de estar en base form, ¿ok? En infinitivo en presente. She doesn't love her friends. They don't like this film. We don't start at noon. He doesn't go to school by bike. They don't watch TV every evening. I don't eat bananas and bread at breakfast. You don't work very hard. Preguntas: do I like him? Does she love her friends? Do they like this film? Do we start at noon? With question mark at the end of the question. Does he go to the school by bike? Question mark. Do they watch TV every evening? Question mark. Do I eat bananas at bread and breakfast? Question mark. Do you work very hard? And question mark. Okay, so remember our formula is pretty easy. We have 4 steps. The first one is personal pronouns. The second one, verb to be as an auxiliary verb, or modal verb. Remember, only one, no 2 nor 3, okay? No puede ser más que uno. El verb to be, un verbo auxiliar o un verbo modal. Step number 3, our verb, main verb, nuestro verbo principal, puede estar en 4 formas: simple present, simple past, past participle, and ing. And 4th step, the rest of the sentence. When we have question, we have a 5th step, which is question mark at the end of the question. When we are talking about question, we are going to change step number 1 for step number 2 and step number 2 for step number 1. Okay, cuando estemos hablando de preguntas, cambiamos el paso 1 por el 2 y el 2 por el 1 y le agregamos una question mark. Ok, tenemos algunas excepciones, ¿sí? Que son, una de ellas es en presente simple. En presente simple, solo en enunciados afirmativos, no usamos el step number 2 porque nuestro verbo ya viene conjugado. Gracias. Y bueno, es todo en nuestra clase. Veo que... Déjenme, activo mi cámara. Veo que no puedo contar con compañeros, sin embargo van a tener video en la forma de su clase para que puedan ver si tienen alguna duda, cualquier pregunta, cualquier situación. No deben escribirme, doy a sus órdenes. Y no, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.